Tengan ustedes muy buenos días. Les saludo con mucho cariño y con todo mi corazón. Y es para mí un gusto poder compartir con ustedes este tiempo. Soy Irma Rodríguez, vivo en Guadalajara, Jalisco, México. Tengo 35 años de casada y tengo 2 hijos, Abraham y Aide. Tengo 2 nietos, Álvaro, de 3 años, y Kimberly, de 2 años. Participamos desde hace 40 años en el movimiento de los navegantes. Antes de iniciar esta pequeña charla, quisiera poner el tiempo en manos de Dios. Señor, en esta mañana te doy muchas gracias por el honor y privilegio que me das de poder compartir esta pequeña charla delante de mis hermanas. Te pido, Señor, que abra nuestro entendimiento, nuestro corazón, Señor, para que podamos ver con ojos espirituales y entender lo que tú quieres enseñarnos acerca del perdón, Señor, cómo lo manifestaste tú hacia nosotros y cómo tenemos que hacerlo hacia nuestros esposos, nuestros hijos, nuestra iglesia, nuestro trabajo, con nuestros amigos y con todas las personas que nos relacionamos, Señor. Que tú dirijas mis palabras, que tu Espíritu Santo me guíe y que en todo, Señor, seas tú exaltado por todo y para todo. Te lo pido todo esto, Señor, por la preciosa sangre que derramó tu Hijo Jesucristo en la cruz. Amén. Bueno, el tema que vamos a ver hoy es libre para perdonar o atada al rencor. A causa del pecado, muchos de nosotros hemos creído mentiras respecto al perdón y debemos estar dispuestos a cambiar nuestra manera de pensar para que así cambie nuestra manera de perdonar de acuerdo a los principios establecidos por Dios. Mi deseo al dar esta charla es que cada una de ustedes descubra el gozo, la paz y libertad que resultan del hecho de aceptar y entender el perdón de Dios, de perdonar a otros, de perdonarnos a nosotros mismas, que a veces esa es la parte más difícil, y de hacerlo parte de nuestra vida. ¿Por qué creen ustedes que es importante el perdón en nuestras vidas? En primer lugar, porque la base del perdón es la muerte sacrificial de Jesucristo en la cruz. En segundo lugar, porque perdonar lo tenemos que hacer todos sin excepción, ya que somos seres relacionales e interdependientes. Todo lo que los demás hacen o dejan de hacer nos afecta. Y en tercer lugar, porque muchas de las dificultades, conflictos y actitudes que tenemos en las relaciones con los demás, con frecuencia son debido directa o indirectamente a la incapacidad de perdonar de una o 2 personas. El perdón tiene que realizarse desde 2 dimensiones o 2 niveles. El primero sería el perdón moral o voluntario o ético o religioso. Este es el primer nivel. Y el segundo nivel sería el perdón emocional. Esto quiero que lo tengan ustedes muy presentes en todo el trayecto de esta charla, porque sobre estos 2 puntos vamos a estar hablando. Lo que voy a compartir el día de hoy no es tanto una plática, sino es mi testimonio de vida, de algo que sucedió en mi matrimonio, y les platicaré lo que Dios me enseñó en este proceso, y el único propósito de compartirlo es que Dios sea glorificado, exaltado y pueda ser útil a cualquiera que escuche esta charla. Cuando teníamos 23 años de casados, yo observaba a mi esposo un poco raro y le pregunté qué le ocurría y me pidió unos días para poderlo
hacer el hablar conmigo. Cuando llegó el día, muy temprano nos sentamos a conversar, poniendo primero el tiempo en manos de Dios. Y Él lo hizo de una manera muy breve y directa. Y fue confesarme que había cometido adulterio. Como podrán entender, mi primera reacción fue de enojo, de ira, de sentirme humillada, traicionada, deshecha, engañada, ofendida. Lo único que quería era llorar y no querer saber nada de él. Le pedí que me dejara sola, que no quería verlo en todo el día. Me volqué en llanto intenso delante de mi Dios, reclamándole por qué me pasaba esto a mí y negando yo misma el hecho. No podía creer lo que a mí me estaba sucediendo. Me pasé el día orando y leyendo la Biblia, mostrándome Dios algunos versículos que se los compartiré en el trayecto de la charla. Por la tarde-noche regresó a casa mi esposo para hablar conmigo. Me pidió perdón sin intentar justificar ni defender lo que había hecho, sino aceptando su error y pidiéndome perdón y clemencia. Entonces yo tomé la decisión de perdonarlo, aunque muy en lo profundo de mi corazón sabía que no lo merecía. Lo hacía por obediencia a Dios, por buscar la paz y el consuelo que solo Dios podía darme. Hasta aquí yo realicé el perdón en la primer dimensión o nivel que les comentaba hace unos momentos, que viene siendo el perdón moral, voluntario, ético o religioso. ¿En qué consiste este perdón? Es aquel en el cual yo tomo la decisión de perdonarte a ti. Es un deseo de mi corazón de perdonar al otro por ofensas, por maltrato, real o supuestos, pero es un acto de la voluntad por la cual nosotros absolvemos a otra persona. Veamos lo que dice Mateo 6:14. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Es fácil pedir perdón a Dios, pero es muy difícil darlo a otros. Aquí en Mateo vemos que es un mandamiento el que Dios nos está dando. No es una opción si queremos o no. Es un mandato el que Dios nos está dando. El ser perdonado tiene que ver con lo que Dios hizo para nosotros. Perdonar es una decisión, es un acto de la voluntad, no es un sentimiento. La necesidad de perdonar no es asunto entre usted y el que lo ofendió, sino entre usted y Dios. Veamos lo que dice ahora Romanos 12:19. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Pero perdonar nos resulta muy difícil porque va en contra de nuestro concepto de justicia. Queremos la venganza por las ofensas sufridas. El perdonar no es olvidar. Las personas que intentan olvidar se dan cuenta que no lo pueden hacer. En Hebreos 10:17 dice, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Este término significa nunca usará el pasado Dios en nuestra contra. El olvidar puede llegar a ser el resultado de perdonar, pero nunca es el medio por el cual se perdona. Cuando sacamos el pasado en contra de otros,
lo que realmente estamos diciendo es que no le hemos perdonado. Sin embargo, a muchas personas nos sucede lo siguiente. Si yo ya perdoné, ¿por qué me sigo sintiendo mal? ¿Por qué no puedo ver a tal o cual persona? ¿Por qué no puedo disfrutar la paz de Dios? ¿Por qué continúan en mí sentimientos negativos, desagradables hacia la persona que me lastimó y ofendió? ¿Por qué tengo problemas en mis relaciones? Y en mi caso, a mí me ocurría esto. Cualquier situación que se presentara con mi esposo, yo lo utilizaba en su contra o estaba continuamente echándoselo en cara. El perdón moral o voluntario hay que hacerlo y es fundamental y muy importante. Pero el segundo nivel que necesita trabajarse para que el perdón realmente reequilibre a la persona y resuelva muchos de los problemas mencionados anteriormente, es un perdón que tiene que hacerse en un nivel más profundo, oculto y más difícil, que es el perdón emocional. ¿En qué consiste? Es la absolución desde los sentimientos del mal que el otro me hizo a mí. Es el perdón en el cual están involucrados los sentimientos que son los que fueron dañados. La zona lastimada es la zona emocional, la de los sentimientos, porque son las emociones las que quedan dañadas en las relaciones. El primer beneficiario del perdón es quien lo da, no quien lo recibe, porque queda liberado. Es por eso que vale la pena hacerlo. El proceso del perdón es unilateral, es una iniciativa del que quiere, desea, necesita perdonar. Perdonar puede resultar difícil por varias razones. El perdón revive en nuestro interior sentimientos que nos resultan muy difíciles de aceptar, muy desagradables, muy amenazantes, como son el sentirnos frágiles, indefensas, miedosas, vulnerables, ser derrotadas, ser impotentes y que fui una perdedora o un perdedor. Si aceptas tus sentimientos los empezarás a manejar tú. Y si no los aceptas, ellos te manejarán a ti. No es tanto lo que me hicieron el verdadero problema del perdón, es mi dificultad interna, mi resistencia interior para poderlo trabajar a nivel emocional, el abrir la puerta de los sentimientos. La responsabilidad de sanar ese malestar interno es mía, porque haga lo que haga el otro, no va a resolver mi conflicto. Permita que Dios saque el dolor a la superficie para que Él pueda enfrentarlo. Es allí donde realmente sanará. Veamos lo que dice Salmo 147:3. Él sana a los de corazón quebrantado y les venda las heridas. Por lo tanto, se requiere humildad para que Él pueda sanar nuestras heridas. El orgullo es uno de los principales obstáculos para no perdonar. No espere perdonar hasta que sienta deseos de hacerlo. Nunca los tendrá. Perdonar es decidir vivir con las consecuencias del pecado de otra persona. En mi caso, cuando fueron pasando los días
las semanas, meses, yo empecé a experimentar estas consecuencias de su infidelidad, como son la pérdida de mis sueños, el sentirme juzgada, rechazada, abandonada, acusada, culpable, avergonzada y sobre todo dificultad para volver a confiar en él. En 2 Corintios 5:21 dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Aquí Dios me mostró, me reveló que Jesús tomó las consecuencias de mis pecados sobre sí mismo, que murió en la cruz por mí y que yo tenía que vivir con las consecuencias de la infidelidad de mi esposo. Perdonar, de verdad, es tomar el lugar del otro. Perdonar cuesta caro. Pagamos el precio de la maldad que perdonamos. Vamos a vivir con esas consecuencias, queramos o no queramos. El perdón no elimina los recuerdos, pero sí elimina los daños emocionales de esos recuerdos. El perdón comprende 3 elementos. El primero es una herida, que es el daño que a mí me hicieron. El segundo punto es una deuda, que son las consecuencias que cada uno de nosotros experimentamos por la herida que nos hicieron. Y el tercero es cancelación o anulación de dicha deuda, que consiste en perdonarlo tanto voluntariamente como emocionalmente. Los 2 puntos que ya les mencioné, las 2 dimensiones, tenemos que hacerlo a ese nivel. En Colosenses 2, 13 y 14 dice, ustedes estaban muertos a causa de sus pecados y porque aún no les habían quitado la naturaleza pecaminosa. Entonces Dios le dio vida con Cristo al perdonar todos nuestros pecados. Él anuló el acta con los cargos que había contra nosotros y la eliminó clavándola en la cruz. Vamos a ver entonces que aquí en Colosenses nos está diciendo que perdonar es liberar al otro de la deuda, es la decisión de condonar, de liberar, de eliminar la deuda que el otro tiene para conmigo. Es decir, el otro no tiene que hacer nada para que yo lo perdone. Lo hago porque yo quiero, porque yo necesito y porque yo decido. Es un regalo que yo le estoy otorgando a la persona sin condiciones, 100% voluntario, sin negar los hechos y sin negar los sentimientos. Fue hasta aquí que entendí estos 2 niveles que pude, claro, con la ayuda y fortaleza de Dios, otorgar en mi corazón el perdón emocional. Cuando yo libero al otro de este adeudo, soy yo el que quedo liberado, no el otro. El proceso de perdón se realiza en nuestro interior, en mi corazón. Mi dolor lo tengo que aliviar yo, porque está en mi interior. Y el único que entra en la zona de daño soy yo y Dios, si se lo permito. Entonces vamos a ver que hasta aquí ya vimos lo que es ser libre para perdonar. Y a continuación vamos a ver lo opuesto al perdón, que viene siendo vivir atada al rencor. ¿Qué es rencor? ¿Qué significa? Es un sentimiento de hostilidad
o gran resentimiento hacia una persona a causa de una ofensa o un daño recibido. Son deseos de dañar al otro, sentimientos de venganza, deseos de desquite, deseo que le vaya mal, la alegría por el mal ajeno. En mi Biblia, en la antigua versión de Casiodoro de Reina, anotada por Scofield, aparece la palabra rencor solamente en 2 ocasiones, en Levítico 19:18 y Primera de Corintios 13:5. El Levítico es cuando se está hablando de las instrucciones que Dios da de la santidad en la conducta personal. Y en Corintios es cuando da la definición del amor. En ambos versículos habla de no guardar rencor, sino amar a tu prójimo. Guardar rencor causa más dolor emocional y malestar físico a quien lo sufre que a la persona que lo generó. El rencor es una emoción que no nos permite olvidar una situación que ha ocurrido y en la que nos hemos sentido dolidos o dañados. Es por este dolor por lo que buscamos devolver de alguna forma el daño que nos han causado, esperando para ello el mejor momento. El rencor es como el fuego, se extiende y termina debilitando toda estructura y toda identidad. Detrás de la persona rencorosa existe una caja fuerte blindada en su interior, en la que se esconde el peso de un agravio o de un dolor que puede ser provocado por un engaño, por un abandono, por una herida o de una traición por su entorno familiar o por una ofensa, ya sea de forma directa o indirecta hacia nosotros mismos o hacia algún ser querido. Y esta caja es blindada por una razón. No desean olvidar ni un mínimo detalle de lo sucedido. Así, con todo este daño emocional comprimido, se le añade una tristeza que en un momento dado se transforma en rabia y más tarde en odio y el deseo de venganza. El perdón es el paso que nos permite cerrar una etapa y recuperar el equilibrio emocional. Mantener de forma permanente la rabia, el rencor terminará transformándose en una amargura crónica. En Hebreos 12:15, la amargura usa nuestro cuerpo como fuente de energía y afecta cuando estamos durmiendo, cuando estamos en nuestras relaciones, ya que se derrama en la vida de todos los que nos rodean. Afecta también cuando estamos sentados y quietamente reposando y no podemos disfrutar de la vida. Por tanto, tenemos que aprender estrategias para lidiar con las heridas y permitirnos nuevas oportunidades. Así, quien no es capaz de dar un escape o una salida a tanta rabia y amargura, terminará haciendo del rencor su estilo de vida. Así como hay una vacuna para ahorita el COVID, así también hay una vacuna contra el rencor y viene siendo el perdón. Y no hay otro remedio más que el perdón. El criterio central para saber si el perdón está completo es que cuando yo me encuentre o vea a la persona con la cual tuve un conflicto o la recuerde, no pierda la serenidad, sino que me quede tranquila. Ese es el criterio para saber si yo completé mi ciclo de perdón con esa persona.
No podemos cambiar el pasado, pero lo que sí podemos cambiar es la manera en que vemos el pasado y también podemos elegir cómo vamos a construir sobre él. El comportamiento de la otra persona quizá nunca cambie. Es asunto de Dios, no de nosotras, cambiar a esa persona. Es nuestra responsabilidad ser liberados de la presión y del peso de una actitud que no perdona. El perdonar es enfrentar el dolor de usted y dejar a la otra persona en manos de Dios, para poder así seguir adelante con nuestras vidas llenas de amor, paz, gozo y esperanza. Al perdonar, vamos quedando libres para amar, en primer lugar, a Dios con todo nuestro corazón, mente, alma y espíritu, para amarnos a nosotros mismos y para poder amar también así a nuestro prójimo, que es un mandato que Dios nos ha dado. Bueno, hasta aquí hemos terminado esta pequeña charla, pero me gustaría compartirles a ustedes cuáles fueron algunas de las bendiciones que Dios trajo a mi vida a raíz de esta experiencia que yo pude vivir. En primer lugar, se profundizó mi relación con Dios. Pasé tiempos muy extendidos con Dios, donde lo pude conocer más y tener una relación íntima, profunda con Él. En segundo, me confrontó con mi pasado. Esta situación me hizo tocar fondo, me llevó al suelo y Dios, con su ayuda, sanó mis heridas. En tercer punto, hubo restauración de mi matrimonio. Mi esposo cambió en muchos aspectos muy importantes para nuestra relación, que desde hacía tiempo yo le había pedido algunos cambios, pero él no los hacía. Me volvió a conquistar y tuvo que trabajar muchísimo para ganar mi confianza. El siguiente punto es sanar mi relación con mi hija. Antes de suceder este hecho, mi hija y yo no teníamos buena relación. Y después de que sucedió esto, pues somos ahora muy amigas. Otro punto fue estrechar lazos de amistad con mi hermana mayor, ya que ella estaba viviendo una situación similar a la mía y nos comprendíamos sin ser juzgadas. Otro punto que fue muy importante para mi vida fue que tuve una apertura con mis hijos de mis emociones. Yo era una persona que no demostraba emociones ni sentimientos y ellos fueron un soporte muy fuerte para llorar y expresar mi dolor. Eso hizo que ellos también empezaran a mostrar sus sentimientos. Otro punto fue disfrutar del nido vacío. Tenemos mi esposo y yo 6 años que vivimos solos, que ya nuestros hijos se casaron y partieron, volaron, y realmente gozamos el estar juntos, disfrutamos nuestra compañía y gozamos el tiempo cuando estamos los dos solos aquí en casa. Y por último punto es que disfrutamos de la bendición que Dios permitió de que seamos abuelos y estamos gozando a mis 2 nietos. Deseo pues que esta charla venga a ser una bendición para sus vidas, así como lo fue para mí todo este aprendizaje en su momento. Muchísimas gracias por todo, por esta oportunidad. Chao, bye.
pecados decide olvidar, lanzados al mar no los quiere contar. Él siendo omnisciente olvida mi error. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Paciente me aguarda en mi desviar, un Padre que tierno me llama al hogar, recibe al débil y vil pecador. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Gloria a Dios, su gracia es mayor. Sus misericordias hoy nuevas son, mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Qué grandes riquezas Él nos otorgó, su sangre fue el pago, su vida entregó, pagó esa deuda y la canceló. Tus faltas son muchas, su gracia es mayor. Gloria a Dios, su gracia es mayor. Sus misericordias hoy nuevas son, mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Gloria a Dios, su gracia es mayor. Sus misericordias hoy nuevas son, mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Mis faltas son